Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Estar en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. ¿Cómo están todos? Sean ustedes bienvenidos a su canal de Laico a Laico en este programa tan interesante de doctrina social de la Iglesia. El día de hoy, bueno, pues vamos a ver otros dos personajes muy importantes dentro de nuestra Iglesia que también vivieron la doctrina social de la Iglesia. Concretamente vamos a ver un poquito sobre la vida de San Daniel Comboni, evangelizador y obispo, que estuvo en África desarrollando su apostolado, y también el beato Adolfo Kolping, que fue un sacerdote alemán que justamente también vivió la doctrina social de la Iglesia y apoyó mucho a los artesanos. Antes que nada, pues bueno, quiero dar un caluroso saludo a todos nuestros amigos que nos ven en Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, España, Kenia y algún otro país que por ahí se me vaya. Quiero dar un caluroso saludo también al señor Andrés de la ciudad de Tlalnepantla, Estado de México, que bueno, también él nos ve mucho, nos anima, y pues bueno, con él también hemos conseguido documentos y libros muy muy interesantes, y que cada mes nos visita aquí en la ciudad de Celaya. Bueno, propiamente entrando en materia, vamos a ver la lectura bíblica del día de hoy, que bueno, pues es del mismo pasaje de la vid verdadera, pero con otros versículos, porque pues bueno, es un pasaje muy ilustrativo para todo esto. Es la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 4 al 5, y se llama la vid verdadera. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, como pueden ver, pues bueno, es la continuación de los siguientes versículos que estuvimos meditando en el programa anterior. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante estar unidos a la verdadera vid, que es nuestro Señor Jesucristo, justamente para que los apostolados, para que las obras de caridad, el bien común que estemos trabajando en distintos campos, pues tenga realmente ese sentido. Y como ya lo hemos visto en los programas del fundamento de la doctrina social de la Iglesia, bueno, nuestras obras de caridad, obras de misericordia corporales y espirituales, se las debe de uno de ofrecer a Dios y buscando el bien común. Por eso es que resaltamos mucho en este programa la caridad, el bien común, y siempre iniciamos con una lectura bíblica justamente para que nos disponga en todo aspecto, o sea, disponga todo nuestro ser, pues para el video que vamos a ver el día de hoy. Bueno, antes de que se me olvide y antes de pasar propiamente al primer apartado de este programa, bueno, y este es un libro que ya lo hemos presentado, es el libro, orgullosamente, pues es el libro de casa, editado por por el canal de Laico a Laico a través de nuestro director general, el licenciado Jorge Gasca. Es el libro de
de la compilación de los documentos pontificios del Papa Benedicto XIV. Es un libro muy importante, ¿por qué? Porque ya lo hemos estado presentando en programas como Magisterio de la Iglesia, que es el libro que trae prácticamente todas las encíclicas, documentos, bulas, exhortaciones que el Papa Benedicto XIV escribió para la Iglesia y que sirvieron como base para las futuras reformas, tanto para los concilios, para el Código del Derecho Canónico, para lo que viene siendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, es importante que lo conozcamos y lo puede adquirir en ebook a través de Amazon. Lo puedes adquirir también físicamente en un ejemplar como este, que es de pasta blanda, pero también lo puede adquirir en pasta dura. Bueno, pues puede hacer por ahí sus pedidos, ¿verdad? En un momento más va a aparecer el número de WhatsApp, ¿verdad? Donde usted puede hacer sus pedidos y pues bueno, es una ocasión muy importante para que usted también se lo pueda regalar a lo mejor a su señor cura, algún sacerdote, religioso, religiosa, alguien que aprecie, o para usted mismo, que le sirva también como formación para ver que los documentos de los papas no es algo antiguo que fue escrito hace mucho tiempo, sino que es algo muy moderno. Y propiamente, ya entrando en el programa y en materia, bueno, vamos a ver un documento que es la introducción prácticamente a la vida de lo que viene siendo estos santos. Es un documento muy importante del Papa Francisco, que enseguida vamos a ver en nuestra pantalla. Si no lo conoce, bueno, la invitación es para que lo más importante en la práctica. Vamos de favor a nuestra siguiente diapositiva, donde vienen los documentos del Papa, del documento del Papa Francisco. Bueno, antes de eso, bueno, el apartado del día de hoy, santos y beatos que vivieron la doctrina social de la Iglesia, en su segunda parte. Como ya lo mencioné, vamos a mencionar a San Daniel Comboni y al beato Adolfo Kolping. Bueno, antes de mencionarlos a ellos, propiamente pasamos a la encíclica del Papa Francisco, que es muy importante y que nos va a introducir a lo que es la santidad. Es una exhortación apostólica que se llama Gaudete et Exultate, es decir, alégrense y regocíjense. Es sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Y dice algo muy importante, dice, el culto que más le agrada a Dios. Dice el punto 104, la oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor. Nuestro culto agrada a Dios cuando ahí llevamos los intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que el don de Dios que recibimos en Él se manifieste en la entrega a los hermanos. Eso lo menciona el punto 104 de esta exhortación apostólica sobre la santidad en el mundo actual. ¿Qué quiere decir esto el Papa Francisco? Bueno, que el culto que le vamos a dar a Dios no debe de ser nada más un culto de pura oración, o nada más participar en liturgia o como algo superficial, sino que si ya tenemos la dicha, ¿verdad? O gracias a Dios de estar en formación en algún grupo, bueno, toda esa formación también nosotros la hagamos vida donde nos encontremos, es decir, en nuestra familia, en el trabajo, en el deporte, en la cultura, en nuestros ambientes, en la escuela, en la universidad, es decir, donde nosotros nos encontremos debemos de hacer vida ese culto que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero Dios nos pide que seamos realmente cristianos católicos comprometidos y que realmente busquemos el bien común, y sobre todo que la vida de los santos y beatos a mí me sirva como, pues no solamente como una inspiración, sino también para decir, bueno, ok, ellos trabajaron el bien común en el tiempo en el que estuvieron en nuestro mundo, y realmente qué es lo que yo estoy haciendo actualmente. Realmente yo también estoy trabajando el bien común, realmente yo también estoy sirviendo en nuestra iglesia, o simplemente me quedo como un espectador más, o simplemente soy una persona que critica y que ataca, pero que no hace nada. Entonces es algo importante que nosotros debemos de cuestionarnos, y que el Papa dice que el culto que más le agrada a Dios es aquel que se lleva a la práctica donde quiera que nos encontremos. Bueno, vamos a una pausa, no le cambie, recuerde que estamos en YouTube y en Facebook como canal de Laico a Laico. Denos ese poderoso like, mándenos también si puede estrellitas, y no le cambie, que esto está más bueno que una taquiza en la casa. Enseguida regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Bueno, ya estamos de regreso en este interesante programa de Doctrina Social de la Iglesia. Bueno, siguiendo con la enseñanza del Papa Francisco de la exhortación apostólica Gaudate Exsultate, bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, que también nos sirve mucho de introducción para este interesante tema. Dice, la santidad en el mundo de hoy es necesario para una evangelización. Dice el punto 106, no adoramos a Dios con sacrificios y dones exteriores por Él mismo, sino por nosotros y por el prójimo. Él no necesita nuestros sacrificios, pero quiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción y para la utilidad del prójimo. Y por eso menciona en la imagen que está al lado, dice el Papa Francisco, alégrense y regocíjense. Son las palabras con que Jesús concluyó el discurso de las bienaventuranzas. La llamada a la santidad no está asociada con un estilo de vida o vocación específica, y el Papa llama la atención hacia la gran nube de testigos y ofrece una variable ejemplos de santos de la puerta de al lado, cuya santidad se desarrolló en lo cotidiano con pequeños gestos. Y luego menciona ahí, el Espíritu Santo derrama santidad en todas partes. En el santo pueblo fiel de Dios, lo importante, dice el Papa, es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él. Entonces aquí dice algo muy importante, nuestra adoración a Dios no debe de hacerse de una manera exterior, sino que debe de hacerse también desde el interior, pero traducido en obras de misericordia corporales y espirituales. Y menciona el punto número 106, algo que es muy importante. Él no necesita nuestros sacrificios, pero quiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción y para la utilidad del prójimo. Entonces, aquí caemos en esto. Desgraciadamente, hay personas que no están tan formadas en la fe, que piensan que le hacen un favor a Dios con ir a misa los domingos, o que le hacen un favor a Dios por hacer alguna oración, hacer de repente alguna obra de caridad, alguna obra de misericordia, y ya, como que siempre me voy a pavonear por eso y voy a decir, bueno, pues ya hice lo que me tocaba hacer y ya le hice el favor a Dios. No se lo estás haciendo a Dios, se lo debes de hacer al prójimo y al necesitado y después a ti mismo. Entonces aquí nos dice algo muy importante, y es que nuestro culto debe de ser algo auténtico. Es decir, no solamente debe de quedarse nada más con las celebraciones litúrgicas, con el apostolado que hagamos dentro de la iglesia, sino que debemos de ir más allá de todo eso. O sea, todo eso se debe de ver en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que nos encontremos. Y algo muy importante, debemos de ser auténticos cristianos católicos como Dios manda. Y bueno, viendo lo que es esta pequeña introducción, ahora sí propiamente nos introducimos en lo que es la vida de San Daniel Comboni, evangelizador de el continente africano, que también él tuvo un testimonio de vida muy muy importante. Y para que conozcan, antes de pasar a lo siguiente, este es el documento del Papa, es la exhortación apostólica Gaudate Exsultate, alégrense y regocíjense, la cual, bueno, es muy recomendable que nosotros la tengamos, la leamos y, lo más importante, la llevemos a la práctica. O sea, esto se los muestro para que vean que todos los programas que hacemos en el canal de Laico Laico están fundamentados en la sana doctrina y que manejamos varios documentos. No solamente la Sagrada Escritura o no solamente el compendio en este programa, sino también las encíclicas sociales y encíclicas de los papas y el magisterio de la Iglesia, obviamente. Bueno, continuamos entonces viendo lo que es a San Daniel Comboni, que es nuestro primer santo que vamos a ver el día de hoy, el cual también vivió la doctrina social de la Iglesia. Y como dice aquí, Daniel Comboni nace en Limenoe Sul, Guarda, en Italia, el 15 de marzo de 1831. El 31 de diciembre de 1854 es ordenado sacerdote. El 10 de septiembre de 1857 zarpa de Tierce, Italia, con la expedición del Instituto Massa hacia el África Central. En su primer viaje a África, realizará 7 viajes más al continente durante su vida. El 15 de septiembre de 1864, mientras reza ante la tumba de San Pedro en Roma, concibe su plan para la regeneración de África. O sea, como podemos ver, es un santo de origen italiano y dice algo muy importante. Jesús, dándonos la cruz, nos ama. Y
Cuando se celebra en el Santoral a San Daniel Comboni es el 10 de octubre. Y él vivió del año 1831 al año 1881. O sea, como podemos ver, no es un santo tan antiguo, sino que todo es ya de la época moderna, pero dejó una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque no solamente evangelizaba en las tribus de África, sino que también fomentaba la ayuda y el bien común. Es decir, todas aquellas personas que se aventaron a evangelizar en distintas partes del mundo, haciendo lo que Dios les pedía, hicieron algo muy importante. Tomaron su cruz de cada día, lo siguieron y renunciaron a sí mismos. Es decir, yo me ofrezco enteramente a Dios. ¿Para qué? Para hacer el bien a los demás, porque es el mejor culto que yo le puedo dar. Obviamente, aparte de lo que viene siendo la Santa Misa, los sacramentos y el culto espiritual, pero a lo que voy es a esto: el culto que se le debe de dar a Dios debe de ser un culto en espíritu y en verdad. Y ser iglesia también es hacer iglesias. Es decir, él vivió de una manera tan comprometida lo que fue la evangelización, que él dijo: ¿sabes qué? Pues me voy al famoso continente negro, me voy un poco lejos de Europa, de donde yo vivo, porque yo quiero vivir lo que viene siendo la misión. El 1 de junio de 1867 funda en Verona el Instituto para las Misiones de África como parte de la Sociedad del Buen Pastor, una asociación misionera internacional. Y el 1 de enero de 1872 funda también a Verona el Instituto de las Pías Madres de la Nigrisa. Y el 12 de agosto de 1877 es consagrado obispo por el vicatario del África Central. Muere en Jartum, Sudán, víctima de las fiebres, el 10 de octubre de 1881, tenía solo 50 años, fue beatificado en Roma el 17 de marzo de 1996 y canonizado el 5 de octubre del año 2003 también en Roma. Y como podemos ver en la pantalla, viene una oración con la cual, bueno, se encomiendan los misioneros y todos nosotros. ¿Para qué? Pues para la evangelización. Y dice algo muy importante también en la parte de abajo, ¿verdad? Una imagen dice: la aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. Es una frase del Papa San Juan Pablo II. Por eso es que es importante que si nosotros aspiramos a la santidad y realmente queremos hacer la voluntad de Dios, a ejemplo de la Santísima Virgen María, de nuestro Señor Jesucristo y de tantos santos, beatos y mártires, le digamos a Dios: sí, sí Señor, yo quiero que me transformes. Yo quiero ser ese barro en manos del alfarero. Yo quiero realmente hacer tu voluntad, a ejemplo de San Daniel Comboni, de los santos y beatos que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque realmente yo quiero llevar a cabo tu voluntad en mi vida, porque sé que si sigo el plan que tú tienes para mí, no me voy a equivocar. En cambio, si sigo los criterios del mundo, o lo que a mí se me antoje, o lo que me diga el cuerpo, o otras cosas, pues me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no voy a buscar a Dios donde Él está, o busco a Dios en la parte equivocada. Por eso es que es importante que la vida de los santos y beatos nos inspire para nosotros también poner nuestro granito de arena donde quiera que nos encontremos. Es decir, no debemos de ser personas pasivas, ¿verdad? Como dijeran por ahí en un tema que tuvimos la oportunidad de asistir de la misión de los laicos, no hay que ser paralíticos en la iglesia o paralíticos a la fe. Bueno, pues vamos a ver el siguiente video, ¿verdad? Que es un video muy importante, es un video del Papa Francisco, que justamente nos habla mucho de la caridad también, pero de la oración que debemos de hacer con el necesitado, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de viruela del mono y de tantas cosas que por ahí vienen, donde realmente debemos de ser solidarios con el que lo necesita, y sobre todo, como menciona el video del Papa, debemos de ser solidarios con aquella persona que tiene un negocio pequeño. Sí, por donde vives está la persona de la tiendita, cómprale, porque los ingresos de ese negocio pues tienen que ver para qué, para la manutención de su familia, porque muchas veces desgraciadamente entre los mismos cristianos católicos somos muy clasistas y no hacemos el bien. Si sabemos que alguno de nuestros hermanos está ofreciendo algún servicio, vendiendo algo, como iglesia, pues debemos de apoyarlo. Oye, ¿sabes qué? Pues ya me enteré que andas vendiendo artesanías, que estás haciendo eso, órale, yo te compro. Y vamos a promoverte entre los grupos. ¿Para qué? Para ayudarnos y para realmente construir el bien común. Y yo te recuerdo lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en las primeras comunidades cristianas. Todos se ayudaban, no había pobres entre ellos,
las demás personas el testimonio de los cristianos, se adherían y convertían. Vamos a ver este video del Papa, que aunque está cortito, es un video muy ilustrativo y es algo que nos invita a hacer oración y actuar con quien lo necesita, especialmente en este caso con quien tiene algún negocio. Como consecuencia de la pandemia y de las guerras, el mundo se enfrenta a una grave crisis socioeconómica. Todavía no nos dimos cuenta. Y entre los grandes perjudicados están los pequeños y medianos empresarios, los de los comercios, los talleres, la limpieza, el transporte y tantos otros. Los que no salen en las listas de los más ricos y poderosos, y a pesar de las dificultades, crean puestos de trabajo, manteniendo su responsabilidad social. Los que invierten en el bien común en lugar de esconder su dinero en paraísos fiscales. Todos ellos dedican una enorme capacidad creativa a cambiar las cosas desde abajo, desde donde siempre sale la mejor creatividad. Y con valor, con esfuerzo, con sacrificio, invierten en la vida generando bienestar, oportunidades y trabajo. Recemos para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Vamos a estar meditando pues prácticamente todo el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Allí para que las personas, sobre todo los que nos decimos cristianos católicos, pues bueno, simplemente nos queremos conformar con tener una fe de closet, con tener una... Estaba pensando a la hora de reflexionar qué compartir en esta charla, estaba pensando precisamente eso, que el mensaje de Cuaresma tiene una finalidad muy concreta. Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros. ¿Qué les pareció el video del Papa? Verdad que nos deja mucho pensando de que un deber cristiano que tenemos nosotros es apoyar a los pequeños, medianos empresarios, a los artesanos, a los negocios de nuestra localidad de donde estemos, porque pues desgraciadamente muchas veces hay personas que pues se quieren dar su taco y decir, pues es que yo voy a ir al centro comercial a comprar X prenda que necesito, y aparte de que me la van a dar más cara y me van a vender la marca, pues resulta que en la tienda que estaba de ropa que está cerca de mi domicilio, esa misma prenda me la dan más barata y simplemente ahí me están vendiendo lo que es la marca. Entonces, desgraciadamente muchas veces pensamos que por comprar cosas de marcas, eso nos va a hacer mejores personas, pero decía un sacerdote amigo de nosotros, muy cierto, dice, realmente, aunque te vistas o no te vistas de marcas, pues sigue siendo el mismo de siempre. O sea, si realmente soy una persona que no tiene caridad en mi interior y soy una persona que realmente, como dicen por ahí, soy más hojaldra que una doradita tía Rosa, pues aunque me ponga lo más caro lo voy a seguir siendo, porque realmente la conversión viene desde el interior, independientemente de la manera como tú te vistas. Pero pues imagínate, o sea, a lo mejor no te vestirás o no nos vestiremos con ropa muy cara, pero o ropa a lo mejor económica, pero si somos buenas personas y realmente buscamos hacer el bien común, pues eso es lo que nos debe de hacer valiosos. Y en realidad
Dios no nos va a juzgar, ya lo hemos dicho, por qué tanto conseguimos, qué tanto logramos, cuántas cosas materiales tuvimos, cuántos títulos, etcétera, no, sino realmente por nuestras obras que hagamos buenas y malas. Por eso es que el Papa Francisco nos invita a ser caritativos, a ser solidarios, a ser subsidiarios, a buscar el bien común y apoyar a los pequeños comercios. Y también tomemos el ejemplo de San Daniel Comboni de realmente evangelizar a quien lo necesita, porque es una de las obras de caridad más grande que podemos hacer nosotros por los demás. Realmente hablarles de Dios, pero más allá de hablarle de Dios a la gente, es realmente vivirlo con el testimonio. Dicen los misioneros servidores de la palabra, ¿verdad? Las palabras convencen, pero el testimonio es lo que arrastra. Entonces eso es importante que nosotros debemos de hacer, de decir, soy cristiano católico porque la fe no solamente la siento, sino que también la fe la razono, la fe la conozco, también la fe la vivo. Entonces realmente debo de ser auténtico donde quiera que yo me encuentre. Eso es a lo que nos invita el Papa Francisco y a lo que nos invita la vida de este santo, San Daniel Comboni, que bueno, es el fundador de los misioneros combonianos, ¿verdad? Que andan también por todas partes del mundo evangelizando, llevando la buena nueva, y sobre todo, pues bueno, quien es misionero, quien ha tenido la oportunidad de hacer misión en alguna parte del mundo, se dará cuenta que no es fácil, porque te enfrentas a muchas cosas, muchas veces el lenguaje, el dialecto, las costumbres, las ideas de la gente, ¿verdad? Ciertas cosas que son anticristianas, ¿verdad? Que están muy arraigadas, o sea, se enfrentan a muchas cosas, la persecución de los que no soportan la verdad, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros debemos de salir avantes. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros y porque Cristo nos invita a cargar con nuestra cruz de cada día y seguirlo. Y no se refiere a una cruz de metal o una cruz de oro, no, sino que se refiere con todo lo que la vida, todo lo que se nos vaya presentando en la vida. Eso es a lo que a mí me deja mucho la enseñanza de la vida de San Daniel Comboni. Bueno, continuando con este programa, vamos a ver enseguida la vida de un beato que no es tan conocido, pero que también es precursor de la doctrina social de la Iglesia, el beato Adolfo Kolping. Ahora sí que, como dicen por ahí, el patrono o santo patrono de mi tío Adolfo, también para que él conozca su vida y se encomiende a él. Dice: beato Adolfo Kolping, presbítero y fundador de la Sociedad de Jóvenes Artesanos, martirologio romano, en Colonia, en Renania, en Prusia. Beato Adolfo Kolping, presbítero, quien ardientemente solicitó para con los trabajadores y la justicia social, fundó una sociedad de jóvenes obreros que difundió en muchos lugares en el año de 1865. ¿Qué significa la etimología? Adolfo significa aquel que es un guerrero osado y es de origen germánico, es decir, es de origen alemán. Y dice una frase de él muy importante: en este mundo no se logra nada útil ni grande sin esfuerzo ni sacrificio. Fíjense nada más. En este mundo no se logra nada útil ni grande sin esfuerzo ni sacrificio. O sea que quien quiere vivir una vida fácil, pues en realidad va a vivir una vida inútil, porque no podemos decir: yo quiero un cristianismo bien comodito, quiero un cristianismo donde nada más Dios se contente con que vaya cada 8 días a misa, con que de vez en cuando me confiese, de vez en cuando haga oración, cuando me nazca o esté embarazada espiritualmente hago alguna obra de caridad, ya está ahí. Y que Dios me bendiga y Dios me dé todo lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo, porque soy una persona muy buena, porque estoy realizando apostolado, porque estoy realizando videos, ¿verdad? Porque estoy en un grupo, porque soy muy caritativo. No, pues yo ya quiero que me hagan mi estatua, ¿verdad? Que me digan: mira, esta persona es bien buenota y vamos a ponerlo en los altares junto con los demás santos. No. Las cosas a las cuales estamos comprometidos a hacer, debemos de hacerlo realmente por amor y por caridad, así como lo hicieron todos ellos. Siguiendo con la vida de el beato Adolfo Kolping, sacerdote, reformador social, autor y editor, pastor de almas y padre de los jóvenes artesanos. Todas esas actividades caracterizan a Adolfo Kolping. Él vivió del año 1813 al 1865. A los 23 años se animó a dar un paso inusual y se decidió a ser sacerdote. Entró al colegio de San Marcelo en Colonia, Alemania, mientras tenía que ganarse la vida como siendo ayudante de zapatero.
A continuación estudió teología en Múnich y en Bonn, y el 13 de abril de 1845 Adolfo Kolping fue ordenado sacerdote en la iglesia de los minoritas de Colonia. Y dice algo muy importante: un día como hoy, pero de 1813, nació Adolfo Kolping. Sus ideas eran modernas y siguen estando en la actualidad. Kolping concibió las grandes necesidades sociales de la era de la industrialización incipiente como un llamado a la acción y dedicó su vida a las personas marginadas de la sociedad. O sea, fíjense nada más, él vivió la doctrina social de la iglesia, fue precursor de la doctrina social de la iglesia, y si ustedes ven su vida o leen alguno de sus libros, se van a dar cuenta que él fue contemporáneo de Carlos Marx, fundador del marxismo. Y por cierto, Carlos Marx, para quien no lo sepa, fue una persona que no trabajó y lo mantuvo su esposa. Ahí nomás se las dejo. Y él escribió mucho sobre el trabajo y la igualdad y justicia social, pero bueno, no le dio un buen enfoque. Adolfo Kolping conoció la Asociación de Jóvenes Artesanos, fundada poco antes por el maestro de escuela John Gregor Breus, y fue nombrado su asesor eclesiástico, es decir, director espiritual. Kolping se trasladó poco después a Colonia, donde el 6 de mayo de 1849 fundó la primera Asociación Católica de Jóvenes Artesanos, precursora de la actual familia Kolping. El 27 de octubre de 1991, Adolfo Kolping fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en Roma. En la actualidad, su obra de vida sigue presente en más de 50 países. Y dice algo muy importante, ¿verdad? Un dato adicional: zapatero, sacerdote, reformador social, autor y editor, pastor de almas y padre de los jóvenes artesanos en Alemania. Todas estas actividades caracterizan al beato Adolfo Kolping, pero la más importante es que Kolping fue el fundador de la obra Kolping Internacional. Y dice una frase de él muy importante: la risa que brota de un corazón alegre tiene mucho más valor y significado que el sermón más largo y profundo. Es decir, para evangelizar y hacer el bien debemos de estar alegres, como lo ha dicho el Papa Francisco. Debemos de transmitir la alegría del Evangelio. Y este es un libro, aunque está sencillo, ¿verdad? Es de Ediciones Davar, que habla de la vida del beato Adolfo Kolping. Yo lo conocí por medio de este libro, porque en realidad yo no lo conocía, pero es importante para la vida de la iglesia, para este programa de doctrina social de la iglesia, porque él fue uno de los precursores de la doctrina social de la iglesia, así como lo fue el beato, ¿verdad?, Federico Ozanam. Por eso es importante que nosotros conozcamos, que nosotros nos evangelicemos, y algo muy importante, que la vida de los santos y beatos nos sirva a nosotros toda fuerte, sociedad fuerte, de un mundo mejor. Vamos a una pausa, ¿verdad? Como ven, esto está más bueno y más interesante que un paseo en velero, que meterse a bucear al mar adentro. Entonces, enseguida regresamos. No se le olvide mandarnos estrellitas para seguir haciendo este contenido, y estamos en Facebook y YouTube como Canal de Laico a Laico. Enseguida regresamos. Siga con nosotros, que esto está muy, muy interesante.
No tiene otra cosa que... Ya estamos de regreso. Continuamos con este interesante programa de Doctrina Social de la Iglesia. Como pueden ver, ya vimos el santo, el beato del día de hoy y también, ¿verdad? Pues bueno, un documento muy importante que ya conocimos, el de la santidad en el mundo actual del Papa Francisco. También, bueno, siguiendo en esta tendencia, ¿verdad?, de buscar la santidad y vivir la doctrina social de la Iglesia y las buenas obras, bueno, pues este libro también lo considero yo una joya, que de hecho, bueno, pues por ahí me lo consiguió el señor Andrés, ¿verdad?, que igual le volvemos a enviar un saludo. Se llama ese libro del cardenal Robert Sara, que se llama Dios o Nada. La verdad no lo he leído, apenas lo acabo de desempacar, ¿verdad?, de su envoltura. Primero Dios, al ratito lo empezamos a leer, pero bueno, son libros también formativos en los cuales nos damos cuenta cómo la santidad no nada más pues la vivieron personas que ya murieron, que decir, bueno, pues es que ya eso ya pasó, ya no. Que el cardenal Robert Sara es, de manera personal, es un testimoniazo actualmente de alguien que está evangelizando en distintas partes del mundo y el cual tiene meditaciones muy profundas de diversos temas. Entonces, cuando tengan la oportunidad, ¿verdad?, de ver en YouTube, en el Face, de leer algún libro, algún escrito del cardenal Robert Sara, pues créanme lo que vale mucho la pena, sobre todo porque él es un testimonio de vida. Él viene de una familia muy pobre, de Guinea, en el continente africano. Entonces, bueno, es una invitación a que nos sigamos formando y veamos que la santidad y el bien común no es algo que pasó de moda, sino que es algo que sigue actualmente, se debe de llevar a cabo actualmente donde quiera que estemos. Y prueba de ello es que el siguiente video que vamos a ver en un instante es sobre las obras de caridad que hace nuestra iglesia. Ya lo mencionamos en algún programa, pero bueno, para que no quede la menor duda, vamos a ver, porque desgraciadamente muchas veces criticamos y atacamos sin ni siquiera tener fundamentos, o lo peor aún, las personas que más atacan y critican son las que nunca ayudan. Son las personas que están esperando a que el gobierno las mantenga, son cazadores de programas sociales, son cazadores de ayudas de las distintas asociaciones, pero son personas que no dan un peso, son personas que no ayudan al necesitado y son personas que actualmente viven como Judas Iscariote, exigiéndole a los demás obras de caridad y trabajar por el bien común, pero a mí no me exijas nada. Yo estoy bien comodito en mi zona de confort, pero eso sí, que lo haga la iglesia, que lo haga el gobierno, que lo hagan las distintas asociaciones civiles. Ellos que tienen tiempo y tienen los recursos, que hagan el bien. Yo no tengo tiempo, yo estoy bien ocupado. Todos podemos dar algo en la medida de nuestras posibilidades, pero lo importante es que lo queramos hacer. Vamos a ver este video, que el cual es muy ilustrativo y nos va a dejar pensando muchas cosas, pero lo más importante, vete en el espejo o visita al Santísimo y di: Señor, infunde en mí un corazón generoso para hacer el bien donde haga falta. Vamos a ver el video para regresar con nuestra despedida y un mensaje final. Pongamos mucha atención a lo siguiente. Cuando vemos pandemias como la que el mundo atraviesa con el COVID-19, catástrofes u otros fenómenos naturales, algunos se preguntan y hasta juzgan el por qué la Iglesia Católica no ayuda con sus riquezas, entre comillas. Pues como toda organización tiene sus registros para llevar un orden contable y administrativo. Hoy te contaremos algunos datos actualizados hasta el año 2019 de las obras que realiza la Iglesia Católica en el mundo. La Iglesia Católica es la que más ayuda a los pobres en el mundo. El órgano de información de las obras misionales pontificias nos dan una idea del por qué la Iglesia Católica sigue siendo la que más ayuda a los pobres en el mundo entero, y es la que más centros de atención de caridad tiene disponible para los más necesitados. La agencia Fides de Noticias, quien es el órgano de información de las obras misionales pontificias desde 1927, nos da un dato hasta el pasado año 2019.
La Iglesia administra en el mundo 71.305 escuelas infantiles frecuentadas por 7.303.839 alumnos, 101.527 escuelas primarias con 34.558.527 alumnos, 48.560 institutos de secundaria con 20.320.592 alumnos. Además, sigue a 2.345.799 alumnos de escuelas superiores y 2.945.295 estudiantes universitarios. Los institutos de beneficencia y asistencia administrados en el mundo por la Iglesia engloban 5.269 hospitales de mayor presencia en América con 1.399 y en África 1.367. 16.068 dispensarios, la mayor parte en África, con 5.907, América con 4.330 y Asia con 2.919. 646 leproserías distribuidas principalmente en Asia con 362 y África con 229. 15.735 casas para ancianos, enfermos crónicos y discapacitados, la mayor parte en Europa con 8.475 y América con 3.596. 9.813 orfanatos, en su mayoría en Asia, con 3.473. 10.492 guarderías, la mayor parte en América, con 3.153 y en Asia, con 2.900. 3.169 centros de educación y reeducación social, 31.182 institutos de otros tipos. La Iglesia Católica somos todos los fieles. Nuestra Iglesia actualmente cuenta con misioneros religiosos y laicos de ambos sexos a lo largo de todo lo ancho del planeta y en los rincones menos pensados, que realizan de forma regular y por amor a Jesús gran cantidad de obras, tanto materiales como de apoyo moral y espiritual. Como has visto, la Iglesia Católica sigue manteniendo muchos centros de asistencias y ayudas para los pobres. Es por ello que es y seguirá siendo la Iglesia que más ayuda a los pobres y necesitados en todo el mundo. Bueno, ya estamos de regreso. Como puedes ver, este es un video muy interesante e ilustrativo, pero aquí yo me debo de preguntar, ok, yo que ataco, critico, que no doy, ¿qué estoy haciendo para hacer el bien, para construir el bien común? Imagínate, si todo eso se hace con lo que generosamente donan muchas personas, ¿verdad?, de limosnas, ¿te imaginas qué más se podría hacer si aquellos que atacan y critican también lo hicieran? Es algo que debemos de quedarnos pensando y es algo que nos debe de cuestionar también, porque muchas veces atacamos o cuestionamos pero sin tener fundamentos sólidos. Entonces yo te invito a que este programa, este video, lo compartas, sobre todo con aquellas personas que dicen, ¿y para qué el padrecito pide tanto dinero? O sea, ahí está una de las respuestas. ¿Para qué se designa, verdad, el óbolo de San Pedro? Ahí está una respuesta. ¿Por qué están las obras pontificias? Ahí está la respuesta. Y esto es algo que no lo vas a ver en el noticiero, no lo vas a ver en ningún canal, no lo vas a ver en el Netflix, no. Ellos se dedican nada más a atacar a la iglesia, pero no dicen la parte que nos debe a nosotros de motivar y de decir, yo también quiero hacer algo bueno. Entonces, yo te pregunto algo muy importante, ¿qué estás dispuesto a hacer de ahora en adelante tú y yo para hacer el bien común? Debemos de cambiar, debemos de tener realmente sangre en las venas y no atole. Debemos de hacer algo, como dijo el padre Luis Butera Bullo, ante un mundo que se nos desmorona. Debemos de dar realmente testimonio, no solamente por nosotros, sino también para las generaciones futuras, para nuestros hijos, nietos, etcétera. Tenemos una gran responsabilidad, pero no estamos solos. Dios y la Santísima Virgen María están con nosotros, pero Dios nos pide que hagamos la parte que nos toca. Bueno, pues esto ha sido el programa del día. Recuerde que este canal de Laico, denos ese poderoso like, regálenos estrellitas si puede para continuar con estos programas y no se le olvide también adquirir el libro de casa, ¿verdad? El primer libro, primeramente Dios de muchos,
que va a editar el canal de Laico Laico, ¿verdad? Las encíclicas del Papa Benedicto XIV. Recuerda que tenemos una cita todos los viernes a las 7 de la noche. Dios los bendiga a ustedes y a sus familias en sus apostolados, misiones, actividades. Gracias y hasta la próxima, donde quiera que nos estén viendo. Dios los llene de bendiciones y fortaleza siempre. Muchas gracias. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Estar en las periferias, alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra.